Muy bien, señoras y señores, estamos aquí en el Diario del Fútbol, seguimos charlando. Último programa del año. Último programa del año, ahí está. Quiero decir algo, en esta semana falleció Frankie Morales. Frankie Morales, podríamos decir que no precisa presentación, tal vez las nuevas generaciones sí lo precisen, porque Quizás. fue una de las plumas más brillantes del periodismo uruguayo. No sé si usted quiere decir algo, vamos a escuchar algunas palabras de él. Pero... obviamente que además muchos de nosotros tuvimos una relación muy cercana con Franklin, lamentablemente estaba con una enfermedad que lo había marginado de la actividad diaria desde hacía muchos años, pero Franklin fue capaz de poner al periodismo deportivo de este país en un escalón más arriba, elevó el nivel del periodismo deportivo. No solamente a la hora de analizar partidos, sino su tarea de investigación. La verdad que lideró muchos temas en los cuales investigó, aclaró cosas, amplió miradas y fue sin dudas un periodista de una enorme capacidad, una raza muy diferente de un periodismo que hoy en día ya no existe. Ya no existe. Era un periodista con una forma, una pluma exquisita. Como no había uno igual, yo diría. Se lució en el Diario de la Mañana durante mucho tiempo, pero además lideró la colección 100 años de fútbol, claro, que quedó en la historia, en donde él además participó. Año 69. Año 69, sí, lideró. Y él como sociólogo además realizó publicaciones en donde analizaba el fútbol desde otro lugar, hasta desde lo político. Claro, Peñarol, Nacional, Blancos y Colorado. No, yo, o sea, evidentemente como describe Eduardo, su trabajo es perfecto, además tuvo un vínculo muy estrecho, muy cercano. Yo lo miraba en Estadio 1, ¿no? O sea, y mirando como gran consumidor de todos los programas de fútbol que había, lo miraba y llamaba la atención realmente. Obvio que leía algunos de los artículos y entrevistas de él, pero quiero contar algo que me pasó cuando yo recién arrancaba en el noticiero, ¿no? Que refleja la clase de gente, además del tipo de periodista que era. 16 de julio, en el noticiero, hubo que hacer de mañana un tape de Maracaná, referido a Maracaná, ¿no? Hubo que hacer, se hizo un tape referido a Maracaná. Al rato, teléfono en la vieja redacción de Telenoche, para vos, Federico, Franklin Morales. ¿Qué hice? O sea, enseguida pensé que había cometido algún error histórico en ese muchachito joven como era en aquella época, y el hombre tuvo la grandeza de tomarse el trabajo de llamar al canal y pedir conmigo para destacar ese tape que habíamos hecho, ese informe que habíamos hecho, ¿no? O sea, hablaba de él, era de los grandes y tenía la humildad de llamar para conocer el trabajo de un gurí que estaba arrancando todavía. Además de un gran periodista, era una persona humilde y entrañable. Después vamos a contar algunas cosas más. Jorge, sí. Obviamente que tenemos la palabra de él también para escucharlo, para recordarlo. Sí, por un tema de edad, más que nada, también, ¿no? Lo conocí mucho. Vos sabés que a mí me pasa con, creo que 2 periodistas nada más, que yo leía una crónica de un partido y sin leer quién la escribía me daba cuenta quién la escribía. Que escribía diferente. Uno era Franklin Morales y el otro Jorge Sabia. Mirá. ¿Viste cuando empezás a leer el partido? Yo que eran diferentes. Yo jugando, claro. yo jugando, ponele por decirte algo nacional, no sé, el Liverpool. Y no leía abajo, ¿no? Pero esto lo tiene que escribir fulano. Empezaba, esto lo escribió Franklin Morales. Llegaba abajo, Franklin Morales. O Jorge Sabia. Yo, a ver, no lo escuché nunca en radio como comentarista. No sé si lo hizo o no. No era comentarista de partidos. Sí, obviamente tenía tu espacio. Ahí está. La columna. Lo vi en la tele, en el Estadio 1. Para mí, escribiendo debe ser de lo mejor, y toda la colección 100 años de fútbol me la comí. Es la Biblia. Sí, claro. tenía un decir también, tenía un decir muy, más allá como escribía, cuando él hablaba tenía una cadencia, una pausa, un tono de voz que era, o sea, le prestabas atención cuando hablaba. Yo también, yo lo tengo desde la época de Estadio 1, y marcaba una diferencia en su por comentario. Lo cultural, porque él no era, claro, él no era un periodista de televisión. Claro. Y era un valor esencial por la forma de si lo tuvieras que definir entre los 3 medios, me parece que el escrito No, era lógico. donde más. Sin duda. Sí, pero obviamente incursionó en los otros 2. Un espacio muy recordado en su momento también en Radio Oriental con Víctor Hugo. Charlando con los Morales. No tenían parentesco entre sí, obviamente la similitud del apellido. Era fantástico. Pero era un espacio a mediados de la década del 70 muy especial, muy disfrutable. Mucho tiempo también en Radio Sarandí, tenía un micro. Bueno, él estuvo entre los fundadores de Sarandí Sport.
Tenés razón. Teníamos yo un poco de... como y eso lo hablaba era antes, digo, ¿no? Pero después estuvo. Pero razón. te estoy hablando del año 97, cuando arranca Sarandí Sport. ¿Usted qué opina? Que el programa que hago yo hoy duraba media hora nomás. Y yo tenía otra media hora que era charlando con él. Robándole la idea a Víctor Hugo, tratando de yo compararme, que no le llevo los talones a un Víctor Hugo que tenía toda la cultura. Pero yo como preguntón, me gustaba preguntarle. Después se incorporó área penal en Sport 890, donde debatían con otros. Pero claro, él no es que él no era de debatir. De polemizar. Exactamente. Él era de exponer teorías que de repente nadie veía, nadie entendía. En la época de Jorge salió campeón de América del Mundo con Nacional y toda la década del 80, él fue el que escribía las crónicas de las finales de las Libertadores para Uruguay. En el gráfico que salía en la edición internacional. Pero era el corresponsal del gráfico, no estamos hablando. No, pero no era un corresponsal de que anda a la cancha y conseguime la nota, sino que era el que te analizaba una época esplendorosa, 4 Libertadores y 3 títulos mundiales ganados, y él te explicaba. Ahí fue que puso, en algunos de esos triunfos, puso proporcionalmente, no hay lugar a dudas, el fútbol uruguayo es el mejor de todos. Porque era ridícula la cantidad de copas que todavía seguimos teniendo ridículamente en proporción. Te cuento una anécdota, no lo iba a decir porque me involucra, pero en el gráfico, cuando él hace el análisis del Nacional Campeón de América y del mundo, y empieza a hablar de futbolista por futbolista, él me analiza a mí, que ni siquiera yo me analicé así, no sé si me entendés. Por eso. Él analizó toda la personalidad del arquero y la llegada mía, cómo fue a Nacional y una cantidad de cosas, y dije, mira vos, además, ni yo mismo me doy cuenta de lo que él está poniendo. No limitó solamente la mirada al fútbol, que fue obviamente la mayor parte también de su carrera, sino también el olimpismo, premiado, reconocido internacionalmente, precisamente, ¿no? Ahí uno ganó un premio de la Academia de la Comité Olímpico Internacional, ganó un premio olímpico, una medalla de oro olímpica, o sea, verdaderamente. Yo cuando digo Uruguay tiene 10 medallas olímpicas, habría que agregar periodísticamente, por su mirada, era un fanático. En cualquier momento pasamos a tener 6 Copas del Mundo. No, pero era un fanático de Atenas, de Atenas, no de básquetbol, de Atenas, la civilización ateniense, digamos, la civilización griega, y por como generador e inventor del deporte, como lo conocemos. Yo creo dos cosas simplemente, es decir, además símbolo de un Uruguay que fue se va. Y que permitió que, siendo de un origen muy humilde, nacido en Rincón del Bonete, escuela rural, fue avanzando permanentemente, esa avidez cultural lo llevó a destacarse de esa manera, con una personalidad obviamente muy definida. Para mí, yo creo que los tiempos cambian, indudablemente, pero para las nuevas generaciones de periodismo, o que se quieran acercar al periodismo, yo creo que sería muy importante y necesario hacer una suerte de recopilación de grandes trabajos de Franklin. Pero totalmente. Entrevistas, por ejemplo. Sí. Hay entrevistas que son gloriosas y que no pierden el paso del tiempo. La de Dulio es una de ellas. Que es de las pocas de la historia. Claro, pero tenía un acercamiento muy especial que lograba el hecho de que vos lo leías, porque era para un diario, y sentías que estabas siendo parte de esa conversación. Hay otra con Lorenzo Fernández, que vivía en la calle Verdi, en Malvin. Espectacular. Unas cuantas de esas, lo que tiene que ver redacción, forma de encarar, es absolutamente una obra maestra. La obra escrita de Franklin Morales es indudable. Voy a complementar algún dato y ya lo vamos a escuchar a él también. Tenemos fotos que te mandé, Andrés, no sé si las tenés a mano, de la colección 100 años de fútbol y de algunas otras obras. Ahí en Capítulo Oriental, que era la historia de la literatura uruguaya, él escribe literatura y fútbol. Hay otra que no lo tengo acá, la foto, que era Garra y algo así, uno que es más chiquito. De la Garra Charrúa. Garra Charrúa, ¿no era? Los albores del fútbol uruguayo, el número 1 de la colección que él... Esto es la Biblia del fútbol uruguayo. La Biblia. La Biblia. Esto, para el fútbol y para el periodismo, es un material de consulta, un material de consulta permanente. El Capítulo Oriental. Y tenemos el libro de Maracaná también. Él escribió a Maracaná. 50 años de claro, él escribió a Maracaná con una mirada muy especial. Y ayer Julio... un trabajo de investigación espectacular. Exacto. Y Julio María Sanguinetti, otro referente de la cultura, no estoy hablando de política, estoy hablando de cultura, me decía en el lanzamiento del libro de Pablo Cohen y el Pato Aguilera en la noche, hace un par de noches en el Club de Pesca Armonía, me decía, hablando porque fue el mismo día que había fallecido Franklin, me dice, los laberintos del carácter se aplica tal cual
para el campeonato mundial ganado por Argentina. El título, Los laberintos del carácter, con que definía la hazaña de Maracaná. Ese fue Porque dice, Francia era tanto más que Argentina en la hipótesis de trabajo, decía Sanguinetti, que el título de Franklin en Los laberintos del carácter. Creo que tenemos la tapa, yo te la mandé, Andrés, ¿no tenés ahí la tapa del libro de Maracaná? O no ahí va. Los laberintos del carácter. Y digo, y él tenía esa forma de entrarle a la hazaña o entrarle al evento deportivo desde un lugar en que nadie pensaba, porque lo que podías pensar es que bien Guilla, que vio que el golero se movió, se la mete, ¿entendés? Podía ir a eso. Y de repente se paraba en algo que nadie había pensado y que tenía que ver con el carácter y cómo se fue forjando ese carácter. Acá está, Los laberintos del carácter. Esta es una obra maestra. Venía precisamente también a raíz de la investigación que le permite, cuando se investiga, permite sacar otras conclusiones que solamente los 90 minutos, ¿no? Exacto, y que tiene que ver con años. Claro. Que fueron acumulando historias. En el caso de Franklin, para ese trabajo, Franklin además obviamente lo enlazó con lo que significó la huelga de futbolistas poco antes de Maracaná. Y los orígenes de los propios futbolistas y sobre todo exactamente, y las veces que empezaron a verse las caras, uruguayos y brasileños. Exacto. Que no fue solamente la tarde del 16 de julio, ¿no? En ese mismo año. Claro, en ese mismo año con triunfos importantes. Quiero decir algo a complementar. Para nosotros siempre fue un hombre de Paso a los Toros, de Paraná Tacuarembó. Charlando con la hija, él se crió en Rincón de Bonete, escuela rural. Él nació en una estancia del departamento de Durazno. O sea, técnicamente él nunca se consideró duraznense, pero nació en Durazno y en su partida de nacimiento figura del departamento de Durazno. Sí. Nació en la estancia. Él era el hijo de una lavandera. Era el hijo de una lavandera de la estancia. Él nace en la estancia, era un hospital, era común hace 89 años, no es nada raro lo que estoy diciendo. Pues yo en un momento cuando leí que era, cuando fallece y dicen Durazno, yo digo, entonces habrá ido al hospital de Durazno a nacer, pero era de Paso de los Toros. No. Él nace del lado de Durazno, del Rincón del Bonete, cuando se estaba construyendo. La mamá era una lavandera, que es lo que dice Eduardo, como la hija de el hijo de una lavandera, de una estancia de hace 89 años, yendo a una escuela rural, con todas las precariedades que podría tener esa escuela, tuvo maestros que generaron una mente tan brillante, capaz de hacer... Siguió en contacto durante años con la maestra que había tenido esa escuela rural, siguió en contacto después. Exactamente, y vivió hasta los 20 años aproximadamente en Paso de los Toros para luego venir a Uruguay, a Montevideo. Mirá vos qué locura, este furcio que a veces cometo es porque yo... bien capitalino, creo que Uruguay y Montevideo. O sea, para mí, viste, una locura, confieso esa bestialidad mía. Pero quiero escuchar, Andrés, ¿tenemos alguna frase de programas de televisión aislados? Decime con cuál vamos primero, con una que habla de Obdulio o que habla de Guilla. La de Guilla, hablando de Alcides Edgardo Guilla, por ejemplo. Él tenía un espíritu independiente que le vino formidablemente bien para su función de puntero, de delantero avanzado, sin la necesidad de recuperar la pelota, de recibirla y trasladarla hasta el campo del adversario, ¿no? El enemigo. Y lo hacía con una esplendidez formidable. Lo hacía sueltamente, sin perjuicio. Alguna vez que hizo alguna maniobra o algún exceso que le permitió, que le llevó a frustrar a la jugada, recibió el índice de Obdulio Varela, para poner las cosas en su sitio, ¿no? Una figura central en esto es Obdulio Varela, es indispensable situarlo como líder que era, ¿verdad? Más de una vez los amarreó públicamente Obdulio a Guilla, ¿no? Es decir, tomó el brazo. Ahí hablaba también de Obdulio Varela con respecto a Alcides, porque Alcides era un muchacho. Las coincidencias, fallece el día del nacimiento de Guilla, el 22 de diciembre, el día que nació Guilla. Que a su vez, Guilla, como se sabe, muere el 16 de julio cuando cumple 65 años Maracaná. Esas cosas que a su vez Guilla... El último que quedaba de los 22 que jugaban. De los 44 que estaban en los planteles. También, sí. Es de locos, del último que quedaba, el autor del gol más importante de toda la historia, que ahora si nos distraemos un poco nos sacan hasta el gol más importante de la historia y nos ponen al Dibu Martínez. Pero voy a decir, es terrible.